Y ya tenemos al doctor Omar Coronel Ayala. Él es hematólogo y vamos a platicar con él, pero antes vamos a ver la siguiente información. Aunque todavía no existen vacunas o tratamientos específicos para pacientes con COVID-19, las instituciones de salud han optado por cuidados de apoyo y terapias mecánicas con ventiladores. Sin embargo, el tratamiento con plasma hiperinmune se ha colocado como una opción asequible, ya que las personas que se recuperan de COVID-19 tienen anticuerpos en su plasma que pueden neutralizar y atacar al virus. Históricamente, este tratamiento se ha utilizado contra el ébola, distintos tipos de influenza e incluso contra el SARS-CoV-1. En China fue el primer lugar donde los médicos usaron plasma para tratar a pacientes críticos de COVID-19 con resultados positivos. En el caso de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo un llamado a donar para todos los pacientes que tuvieron plasma y se recuperaron gracias a los anticuerpos generados por su sistema inmune. Las personas que hayan vencido al COVID-19 y quieran donar plasma deben esperar 14 días después de que los síntomas terminaron, tener entre 18 y 65 años, tener el diagnóstico previo del nuevo coronavirus, así como una prueba negativa 2 semanas después de los últimos síntomas. Los habitantes de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey incluso pueden acudir al Banco Central de Sangre de su ciudad o comunicarse al Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir orientación. Doctor Coronel, le agradezco mucho que nos dé esta entrevista esta tarde aquí en Código Salud y vamos a hablar principalmente, bueno, pues de este tema del cual tenemos algunas dudas, la donación de plasma, que es una forma efectiva en la que las personas que han vencido al COVID-19 pueden contribuir activamente para vencer la pandemia en estos momentos de incertidumbre. ¿Cómo está? Bien, muy bien, gracias, trabajando duro. Me lo imagino. ¿Cómo se utiliza el plasma de personas recuperadas en pacientes en estado crítico con COVID-19? Claro, como decía la cápsula que acabamos de ver, es un tratamiento que no es nuevo, se utiliza desde hace mucho tiempo. De hecho, nos podemos remontar a las primeras epidemias de 1918 de influenza, donde se inicia a tratar de recolectar estos anticuerpos. Y la teoría de esto es que cuando yo me enfermo de algún patógeno, de algún microbio, de algún virus, mi cuerpo empieza a formar anticuerpos que fueron los que me defendieron y que lograron superar la enfermedad. De manera que una persona que ya ha sufrido COVID y se recuperó favorablemente puede fabricar o producir estos anticuerpos. De manera que si yo le extraigo sangre y separo el plasma, que es el lugar donde están estos anticuerpos, voy a poder recuperarlos y de esta manera infundirlos o ponérselos a una persona que ahorita tenga problemas con la enfermedad. Muy bien. ¿Cuánto plasma se utiliza? ¿Qué cantidad? Bueno, estamos hablando de que a una persona se le pueden extraer entre 250 y 500 mililitros de sangre. De ahí se pueden obtener entre 1 y 2 unidades de plasma. Usualmente es una unidad. Una unidad tiene alrededor de 250 mililitros. Y este es un tema, ¿cuánto se va a utilizar en cada paciente? Como es una enfermedad nueva, todavía no tenemos bien estandarizada la dosis, pero podemos decir que es entre 1 a 2 unidades por día el que se le tiene que poner al paciente. Y esto dependerá de muchas cosas. Dependerá, por ejemplo, del tamaño del paciente. No es lo mismo lo que se le debe de poner a una persona delgadita, de peso bajo, a una persona que tiene un poco más de peso, ¿no? Una persona grande. Y también dependerá del protocolo que se siga en cada institución. Hay personas en ciertos países que van a ocupar 2, hay ciertas personas que en otros países van a ocupar un solo plasma. Lo que estamos seguros es que entre más pronto se ocupe la terapia, se ocupe dentro de los primeros días de la enfermedad, van a responder mejor. ¿En qué pacientes? Principalmente en los pacientes que se encuentren graves, pacientes que se encuentren hospitalizados y que necesiten ayuda. Por supuesto, porque no tenemos hasta el momento una vacuna, como dijeron en la cápsula, no tenemos un tratamiento en forma que nos dé unos resultados francamente buenos. Entonces, los primeros resultados parecen ser alentadores, pero claro, esto dependerá del tiempo del que nos va a dar la respuesta de qué tanto va a ser de utilidad. Doctor, ¿nos puede explicar el proceso
para obtener el plasma de una persona recuperada? O sea, desde que se extrae el plasma, Claro. y cómo es que se introduce a un paciente infectado. Claro, por supuesto. Esto es bien, bien importante. Una vez que yo me he recuperado del COVID, es decir, tuve una prueba positiva y me he recuperado y me han realizado una segunda prueba donde ya soy negativo, entonces ya puedo pensar que mis anticuerpos ya están bien. Ya empecé a producir esos anticuerpos. De manera que voy a donar sangre. Esa donación se puede hacer de dos formas. Uno, simplemente por extracción, es decir, me van a colocar como un suero, pero en lugar de que me inyecten suero, me van a sacar sangre. ¿Cuánto? Lo que hemos comentado, entre 250 y 500 mililitros. Pero también se puede hacer, que va a ser la manera mejor para obtener el plasma, que se llama aféresis. Esa aféresis nos colocamos junto a una máquina, claro, aféresis. Nos colocamos junto a una máquina que lo que va a hacer es filtrar exclusivamente el plasma. Es decir, va a retirar la sangre, va a separar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y solamente va a retirar el plasma. Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos que tengamos los va a regresar al cuerpo del donador. Y esto es bien importante porque el plasma que se va a obtener es mucho más puro y va a ser de mejor calidad. De esta manera vamos a asegurar que la cosecha o la colecta de anticuerpos que tengamos se tenga una cantidad suficiente para ayudar al enfermo. Muy bien. Síntomas que puede causar esto realmente van a ser muy pocos. Claro, como estamos extrayendo un poco de sangre, puede causar un poco de hipotensión, pero realmente esto es muy poco frecuente. Puede haber un poco de, nosotros le decimos parestesias, que es sensación de adormecimiento, ¿no? Que en la boca, pero esto es muy fácil controlable, ¿no? Con una pastillita y se acabó, ¿no? Y es una cosa en la que estamos completamente acostumbrados en el banco de sangre. ¿Qué métodos de seguridad se tienen durante este proceso, doctor? Claro, aquí lo principal, como estamos manejando sangre, es hacer tanto para el paciente que dona como para el paciente que va a recibir esa donación, ¿no? Es principalmente las cosas que podemos transmitir. HIV, hepatitis B, hepatitis C, algunos otros patógenos que se miden y que nos aseguramos en cada donación haciendo pruebas de que son negativos. Hacen pruebas constantemente. Claro, a todos los pacientes que van a donar se les hace pruebas, ¿no? Para verificar que esto sea negativo, ¿no? Asimismo se les hace una historia clínica, se les hace un chequeo, ¿no? Para ver cómo está la presión, cómo está el ritmo cardíaco y obviamente una entrevista con un médico previamente para ver que la persona que va a donar no va a tener ninguna eventualidad durante el proceso de donación. ¿Qué requisitos se le piden a una persona para donar plasma? Claro, se le va a pedir, por supuesto, ¿no? Que tengamos una prueba ya de COVID ya negativa, ¿verdad? Y eso es fundamental. Lo ideal sería, ¿no? ¿Perdón? Eso es fundamental, es decir, que se le haga una prueba al paciente que va a donar, al donante, y que ya no tenga el COVID-19, que salga negativo. Eso es fundamental, porque si tenemos todavía una prueba positiva, podemos estar produciendo virus y entonces pasarlos al donador, al paciente que se le quiere tratar, al enfermo. Entonces tiene que venir con una prueba de COVID ya negativa. Esto es por lo menos 2 semanas después de que salió positivo y por supuesto el paciente debe estar asintomático. Quiere decir que ya no debe tener síntomas respiratorios, no debe de haber fiebre, no debe haber ningún síntoma que nos pueda orientar a que todavía permanece con la infección, ¿no? Sí. Entonces, prueba COVID negativa, no hay síntomas. Por supuesto, se le va a hacer una medición de anticuerpos en la mayor parte de los centros para ver que tiene anticuerpos. Una pregunta recurrente es, entonces, si yo estuve muy enfermo por el COVID, ¿voy a tener muchos anticuerpos? Generalmente esto es al revés. El paciente que cursó asintomático o con síntomas muy leves es el que va a generar una mayor cantidad de anticuerpos. ¿Por qué? Porque entonces si tuve muchos anticuerpos, por eso no tuve mayor problema en controlar la enfermedad. De acuerdo.
¿Y cuántas veces puede donar una persona plasma? Bueno, esto dependerá sobre todo del tiempo, ¿no? Y entramos ya en cosas que todavía no estamos midiendo. O sea, ¿qué tanto me van a durar los anticuerpos? Más bien sería la pregunta. Sabemos que después de la tercera semana empezamos a tener una cantidad de anticuerpos aceptables para poder donar y que sean útiles. Después de la tercera a la sexta semana, de la tercera a la sexta semana, vamos a lograr tener una adecuada cuenta de anticuerpos. Pero de ahí en adelante, no sabemos todavía cómo se van a comportar, cuánto tiempo vamos a tener esa cantidad de anticuerpos y que nos va a proteger de la enfermedad. De manera que en este periodo solamente una vez vamos a poder donar plasma convaleciente, es decir, plasma para los enfermos que tienen COVID. Si más adelante me vuelvo a hacer una prueba y veo que los anticuerpos los mantengo en niveles adecuados, entonces podré donar de nuevo. Bien, o sea, todo depende de la prueba que se realice el donante, de cómo están los anticuerpos en su organismo. Claro. Es por eso que se urgía a tener pruebas para medir la cantidad de anticuerpos que tenemos, ¿verdad? Por supuesto. Además de salvar vidas, doctor, se apoya también las personas que donan, los donantes de plasma, apoyan a la investigación de alto nivel que existe en México, ¿no es así? Claro, esta es una investigación que se está haciendo a la par, no solamente en México, sino en muchos centros, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, porque son tratamientos que, como bien hemos dicho, están en boga, así como hay protocolos para el bien llamado cloroquina, para remdesivir, para otras cosas. Esta es una investigación que se puede hacer y que no es tan costosa como otras situaciones, ¿verdad? El día de ayer se difundió una noticia, doctor, en la cual se mencionaba que las personas que tienen sangre tipo A positivo eran más factibles de desarrollar el COVID-19 y les afectaba más a su salud que personas que tienen otro tipo que tienen otro tipo de sangre, O positivo o otro. ¿Esto está comprobado? ¿Nos puede usted decir algo al respecto? Bueno, la variabilidad interpersonal, es decir, las personas somos diferentes y como tal debe haber algo que hay gente que puede estar más protegida y que puede tener mejor resistencia a diferentes factores. Y esto tiene mucho que ver, sí, con los grupos sanguíneos. Todavía no sabemos el por qué, ¿no? Y eso tampoco quiere decir que los que tienen un grupo diferente pueden desprotegerse, de manera que hay que tomarlo con cierta calma, hay que tomarlo con mucho cuidado y debemos de seguir teniendo todas las precauciones que las autoridades nos están recomendando. El decir que cierto grupo sanguíneo va a tener mayor o menor resistencia a la infección, híjole, tal vez no debería de darnos pie a dejar de protegernos. Qué bueno que hace hincapié y que lo menciona. O sea, obviamente tenemos que seguir protegiéndonos y no confiarnos en un momento dado, porque pues de repente se difunden ciertas noticias o cierta información, particularmente con el tema del grupo sanguíneo al que pertenece uno, en relación al desarrollo o a lo afectados que podemos estar por el COVID-19, doctor. Correcto. Y más que hemos visto que los números varían, que la letalidad de este virus ha sido mayor de la que antes nos habíamos comentado, de manera que hay que estar bien prevenidos, ¿no? El plasma convaleciente promete ser una buena terapia, sin embargo, sabemos que por lo menos en nuestra sociedad la cultura de donación no es una cultura que esté todavía muy arraigada en la población, de manera que la gente que ha tenido este problema y que pueda acercarse a donar, sobre todo al Instituto Mexicano del Seguro Social,
en los bancos de sangre centrales del siglo XXI, de La Raza, de Guadalajara, de Nuevo León, bueno, pues que se acerquen porque van a ayudar a muchas personas. Definitivamente. Bajo su experiencia, dentro de su experiencia, doctor, usted que está tan involucrado y que lo está viviendo día a día, esto de la donación de plasma de pacientes, ¿sí están yendo, sí se están acercando, sí hay cada vez más donadores, más donantes de plasma? No, desgraciadamente la cantidad de donadores en general para cualquier otro padecimiento, independientemente del tema que estamos tratando el día de hoy, Sí. ha disminuido. Y esto, pues, por supuesto que lo atribuimos al miedo y a la precaución del contagio, porque el acercarse a un hospital, yo estando sano para donar, por supuesto que no es una precaución o un miedo infundado, ¿verdad? La posibilidad de contagios, pues ahí está, y yo lo entiendo. Sin embargo, las necesidades transfusionales de los pacientes persisten. Claro. Entonces, se necesita donadores. Y forzosamente un donante debe de acudir al hospital. No hay manera de que vayan a su casa, por ejemplo, de que se traslade el equipo, de que se traslade lo que se necesita para que el donante pueda donar el plasma, pero que no tenga que acudir al hospital. Es una extraordinaria pregunta la que haces. En algunas ocasiones se han hecho campañas de donación y se reúne un grupo especializado para llevar a ciertos lugares, por ejemplo, lugares de trabajo, escuelas, los equipos para donar. Sin embargo, esto no es lo usual. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que en este momento, ¿no? Mucha gente está cumpliendo funciones extras, de manera que para salir del lugar de trabajo va a ser difícil. Aquí lo ideal es que la gente se acerque a donar y que, por ejemplo, la gran mayoría de la donación que se recibe en nuestro país es por sustitución. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo necesito, bueno, yo nada más dono lo que se me puso, pero no hay una donación altruista, es decir, yo no voy a donar para ver quién más lo puede necesitar. Entonces, ahorita necesitamos, por supuesto, las dos. Gente que done sangre de manera altruista y, por supuesto, que restituya la que se ha utilizado en el paciente. Aunque no hayan tenido COVID-19, ¿también están aceptando donantes? Siempre se acepta donantes, ¿no? Hablando en general de los bancos de sangre, y estos donantes no serán, repito, no van a ser los utilizados para tratar COVID. Sin embargo, los bancos de sangre cada vez están más depletados, ¿no? De este tipo de hemocomponentes. No quiere decir que no haya, Claro. Simplemente que es un poquito más difícil, ¿verdad?, encontrar los suficientes recursos para tratar otro tipo de enfermedades. ¿Ha sido testigo usted, doctor, de la evolución de algunos pacientes ya en estado grave después de haber recibido plasma de donantes que tuvieron COVID y están curados? Desgraciadamente no, porque no estoy yo en esos centros. Hay que tener en cuenta una cosa. Todo esto tiene una regulación muy certera, muy cerrada. Muy delicada. Donde solamente ciertos centros, muy delicada, claro, Sí. donde solamente ciertos centros van a tener la capacidad de realizar estos procedimientos. Porque imagínense si lo hicieran todos lados, esto sería un desastre, no tendríamos los datos, no sabríamos si realmente funciona o deja de funcionar. De manera que solamente centros de muy alta especialidad, como los que mencioné, son los que están realizando estos procedimientos. Qué bueno saberlo. Si hay alguna persona, doctor, que en estos momentos nos está escuchando y quiera donar plasma, ¿a dónde debe de acudir? El que estamos seguros que está haciendo estos procedimientos es el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el Banco de Sangre La Raza, del Centro Médico Nacional La Raza, Banco de Sangre, Centro Médico Nacional Siglo XXI, en Guadalajara, en el Centro Médico de Occidente, y en Nuevo León, en el Hospital de Cardiología de la UMAE. Muy bien. Doctor, yo le agradezco infinitamente toda esta información que nos ha compartido, información sumamente interesante y bueno, pues necesaria en estos momentos. Es un placer. Muchas gracias. Salud.